Hola a todos, mi nombre es Chris y estoy feliz de darle la bienvenida a mi canal. He estado operando profesionalmente durante varios años. Por lo pronto, tengo algo que compartir con ustedes y aquí planeo brindar información útil sobre el comercio y las ganancias en Internet, sin palabras innecesarias. Seguro no perder el tiempo y analizar una de mis estrategias favoritas con indicadores tan populares como el de Keltner y el estocástico. Entonces, ponte cómodo y comencemos. Hoy he decidido trabajar con el canal de Keltner y el oscilador estocástico. Vamos a tratar de aumentar mi saldo en el depósito. Y para esos propósitos estamos usando esta lista de activos consistente en estos perfectos pares de divisas de alto rendimiento. Y empecemos desde, por ejemplo, $5. Así que sigamos adelante y veamos lo que tenemos aquí. Espero que todo funcione bien en estos términos de todo el mercado alcista que está sucediendo en estos momentos. Pero al mismo tiempo veo que los altibajos están aquí presentando una situación bastante interesante. Acerquémonos y veamos todo el tipo de historia. Así que en este caso veo que estamos trabajando con las tres barras anteriores. Y esta es la barra Doji. Por lo tanto, en este caso voy a utilizar el oscilador estocástico también. Y bueno, trabajemos con esta situación. Aquí entremos con $4 en mi caja de inversión y vamos a pulsar opción de comprar en este momento. Pues sí, un buen comienzo. Estaba segura de que todo iría así. Y si no estás seguro del siguiente movimiento, te invito a unirte al canal de Telegram, donde también estarás seguro en hacer tus siguientes movimientos. Así que sigamos adelante y hagamos nuestro siguiente movimiento en términos de la segunda relación de divisas, la libra esterlina aquí frente al dólar estadounidense. Y revisemos la historia, vamos a ver lo que tenemos por aquí. Debería decir que veo que es una situación interesante cuando nos enfrentamos al mercado bajista. Pero al mismo tiempo veo que la anterior fue la barra verde. Así que al mismo tiempo estaré trabajando con el mercado alcista. Espero, y en este caso estaré trabajando con, pongamos por ejemplo, $8 en mi caja de inversión. Y pulsemos la opción de comprar ahora mismo. Como ves, en este caso me he decidido y he sabido aprovechar el momento oportuno. Y pues por ello, estamos ahora trabajando con $15 en mi balance. ¿Ves que no estoy por encima de esta situación? Quiero conseguir más. Vamos a configurar y ver lo que tenemos aquí a través de la tercera relación de divisas. Y aquí estamos trabajando con definitivamente el mercado alcista, que está sucediendo aquí mismo. Así que en este momento vamos a trabajar y me iré con $14 en mi balance de inversión y pulsemos la opción de venta ahora mismo. Perfecto, sí, tengo esta cantidad de dinero aquí y estoy muy contenta de que en este caso vimos que definitivamente los precios fueron ligeramente hacia atrás para volver, para hacer un giro de los precios en el sentimiento. Y al mismo tiempo aprovechemos el momento oportuno y la gran ocasión para esperar a que esto suceda ligeramente. Chicos, vamos a seguir adelante y ver lo que estamos teniendo aquí en la cuarta relación de divisas. Encendamos y veamos. Y creo que con nosotros trabajemos aquí definitivamente con el mercado bajista. Y veo que según el oscilador estocástico, todas sus dos líneas están aquí en el área de sobreventa. Así que sigamos adelante y mientras observamos cómo van los precios dentro del canal Keltner. Y yo trabajaré aquí, por ejemplo, con $26. Estoy muy codiciosa aquí, así que sigamos adelante y pulsemos la opción de venta ahora mismo. Sí, realmente feliz de ver esta cantidad de dinero donde estoy trabajando ahora mismo. Con éxito tener este nuevo comienzo en el principio. Y aquí por ahora estamos teniendo esta cantidad de nuestro balance. Y ves que la barra anterior, la barra verde, ni siquiera nos ha disparado y hemos trabajado muy bien. Así que vamos a pasar a nuestra quinta relación de divisas, el dólar australiano frente al yen japonés aquí.
Y ahora chicos vamos a ver el tipo de historia. Estamos viendo que aquí desde la vista que las barras anteriores están trabajando en esta misma área alrededor de la misma zona. Y bueno, al mismo tiempo veamos que están dentro del canal Kettner. Así que vamos a trabajar aquí. Vemos que es la situación donde, de acuerdo con los osciladores estocásticos, ambas de dos líneas están aquí, entre los niveles de 30 y 70. Y pues, por ahora, estamos teniendo una situación interesante. Cuando las barras van caminando al otro lado. Así que en este caso voy a ser muy arriesgada. Trabajaremos entonces con, por ejemplo, $45 en nuestro cuadro de inversión y vamos a pulsar opción de comprar en este momento. Pues sí, gran resultado y espero que la próxima vez trabajaremos con el comercio lateral porque en algún momento se espera realmente. Así que pasaremos a nuestra primera relación de divisas, creo que es realmente interesante para nosotros trabajar aquí, pero tenemos que seguir adelante y ver lo que nos está cautivando en este proceso y el nuevo gráfico, mientras se trabaja con los próximos pasos de bares. Así que aquí. Estamos trabajando con los precios que van por encima del canal de Kettner y por lo tanto creo que esta es la sesión interesante, con la nueva barra verde para esperar que los precios vuelvan. Y estoy segura de hacer la inversión aquí. Y voy a seguir adelante con, por ejemplo, $80 en mi caja de inversión. Y bueno, creo que ya es hora de que pulsemos la opción de venta. Sí, realmente feliz de tener esta cantidad de dinero. Usted ve que no hace mucho tiempo una barra ha roto la línea superior del canal de Kettner. Y en este caso solo esperábamos que los precios volvieran a ser los de antes. Y ahora pasamos a nuestra segunda relación de divisa, la libra esterlina y el dólar de los Estados Unidos, que nos están mostrando la gran sesión entretenida que va a ser un poco inclinado hacia abajo. Por el mismo tiempo, ver que de acuerdo con el oscilador estocástico nos necesita tener entre los signos adicionales aquí, excepto por la barra verde, que está creciendo aquí ahora. Y vemos que esos precios siguen dentro del canal Kettner. Y voy a trabajar aquí, sin duda, con, pongamos por ejemplo, $150 en mi caja de inversión. Y pulsemos la opción de comprar ahora mismo. Sí, una situación interesante. Cuando estamos trabajando con todos los casos, con el tiempo en comercio lateral, decidiría decir. Y en este caso acabamos de ver asiente de momento y decisión audecadas. En este caso todavía hemos seguido trabajando con el mercado lateral. Fue realmente perfecto para nosotros aprovechar este momento antes de que se cerrara la roja. Y pasemos a la relación divisas del dólar estadounidense y el franco suizo. Y aquí estamos trabajando con la frente posición de los precios que están bajando un poco. Pero al mismo tiempo vemos que de nuevo va a suceder la barra verde que nos está inclinando la tendencia alcista y en este caso voy a trabajar muy seguramente con, pongamos por ejemplo, $250 en mi caja de inversión y pues pulsemos como siempre la opción de venta en este momento. Perfecto, excelente situación. Estoy muy contenta mientras trabajamos con este interesante comercio y ver que es mismo caso apresurarse y esperar un aumento lento. Espero que veas que el comercio es la forma más fácil y rápida de ganar dinero. Así que en este caso, ya ves, es un corto periodo de tiempo. Estoy teniendo este equilibrio perfecto aquí. Así que estoy muy contenta de que afortunadamente hayamos entrado en el contrato de venta, pero estaremos en el aumento sin espera. Trabajar aquí con este tipo de sesiones y si no estás seguro de ello, te lo repito, solo te invito a que entres en el canal de Telegram y allí te esperaré esperando mostrarte algunos detalles, más algunos consejos de estrategia de trading. Así que pasemos a nuestra cuarta relación. Ahora sigamos adelante y vamos con trabajar aquí. Y recuerdo que todo esto va a seguir ocurriendo en el mercado bajista, pero al mismo tiempo estamos trabajando con los precios que son de color verde. Así tienen que estar dentro del canal de Kettner, así que es en este caso que es hora de que sigamos adelante y ganemos nuestro dinero. Quiero obtener más beneficios, así que optaré a trabajar definitivamente en esta ocasión con $500 y pulsemos la opción de comprar ahora mismo. Pues sí, casi $1000, así que ya ves que vamos un poco más alto.
Es una situación realmente interesante cuando los precios durante muchas barras y a lo largo de la fila están dentro del corredor. Durante 10 minutos están dentro del canal de Kettner y ves que en todo está funcionando muy bien y hacia arriba. Así que pasaremos a nuestra quinta relación de divisas para ver cómo va. Así que en este caso espero que trabajaremos con nuestro comercio paralelo. Y no hace muchos vimos que las barras rojas anteriores no mostraban el regreso de los precios. Y aquí estamos trabajando al mismo tiempo con la nueva formación de las barras. Así que sigamos adelante y espero que funcione muy bien. Y al mismo tiempo voy a poner aquí, por ejemplo, $900 en mi caja de inversión. Muy codicioso. Pero esperemos, probemos con la venta ahora mismo. Es una situación incierta, pero ganamos. Esperaba esta situación repitiera al gráfico de sucedió. Estoy muy feliz y estoy muy teniendo tiempo para dinero, comprar. Espero que en algunas horas puedas conseguir todos mis fondos ganados aquí. Y entonces estaré haciendo compras en algunas horas esta noche. Así que sigamos adelante y veamos qué tenemos en nuestra primera relación de divisas. Voy a trabajar aquí con el euro y la libra esterlina. Y aquí está la situación interesante, con también las sesiones que se repiten aquí y las barras. Y creo que es hora de trabajemos con esta barra roja de aquí y sigamos adelante y conseguiremos, por ejemplo, unos $1000 y precisiones la opción de comprar en este momento. Pues genial, unirme a las tendencias me hace sentir muy bien y ves que en algún periodo de tiempo podrás tener esta cantidad de dinero. Y si yo puedo, tú también. Y te deseo lo mismo e incluso mucho más. Así que pasamos a nuestro segundo ratido de divisas y espero que en este gráfico vamos a trabajar con las partes útiles para nosotros. Jugaremos algunas veces más y ganaremos mucho dinero. Así que en este caso veo que el oscilador estocástico va mucho más abajo. ¿Tengo razón? Bueno, va a tocar el nivel de 30 y creo que hay alguna especie de operación plana, pero espero que algo va a cambiar. Algo tiene que ceder. Así que en este caso creo que tenemos que esperar un poco, pero espero que todo funcione bien en cuanto a las líneas verdes que van un poco más arriba. Espero que todo funcione. Así que, pero se ve que la formación de esta vela va a ser de color rojo. Bueno, sigamos adelante y veamos lo que hacemos aquí. Creo que tenemos que esperar un poco más. Bueno, si siquiera estoy seguro, estoy un poco frustrada. Creo que tenemos que salir de esta situación y darle un tiempo. Pasemos a nuestra tercera relación de divisas del dólar australiano frente al franco suizo. Y aquí la situación es más clara. Y creo que tenemos que seguir adelante aquí con $2000. Así que vamos a seguir adelante y vamos a pulsar la opción de comprar en este momento. Sí, tener esta cantidad de dinero realmente me hace muy feliz y estoy muy contenta. Y ya ves, lo esperaba. Esperábamos que estos precios volvieran a subir. Y aquí nos enfrentamos a la gran oportunidad de agarrar. Ya ve que todas esas barras eran de color verde, por lo que fue el mismo adecuado para agarrar. Pasemos a nuestra cuarta relación de divisas para trabajar con los dólares australiano y canadiense. Bueno, veamos todo el tipo de historia. Y vemos que los precios van por el periodo un poco en un canal de Kettner, pero dentro del canal de barras. Y aquí espero que los precios crezcan y crezcan más. Fuera del canal Kettner, así que en este caso creo que es hora para nosotros de que sigamos adelante y espero que sea suficiente con, por ejemplo, $1000 aquí y pues vamos a ello. Ponemos $1000 y pulsamos la opción de vender en este momento. Bueno, como ves, fue muy entretenido. Gracias por vernos y hasta la próxima. Pues bien, chicos y queridos nuevos espectadores, creo que hemos logrado un resultado bastante bueno gracias a esta estrategia universal para cualquier plataforma. No olvides suscribirte a mi canal porque publicaré más y más vídeos interesantes sobre el comercio y más estrategias de trabajo.
Y también estaré agradecido si pulsas me gustas y dejas algún comentario, eso me ayudará. Y también recuerda que siempre los leo. Gracias por su tiempo y atención, espero verte muy pronto. ¡Adiós!